El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitó este viernes Pituffik, la base militar que Estados Unidos tiene en el noroeste de Groenlandia, y desde allí acusó a Dinamarca de no haber hecho lo suficiente para proteger la isla. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Dinamarca ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de Groenlandia, dijo J.D. Vance a las tropas estadounidenses en la base militar estadounidense en la isla. El viaje de Vance es considerado como una provocación tras las amenazas anexionistas de Donald Trump. Más de 150 personas murieron, cientos resultaron heridas y muchas continúan desaparecidas en Birmania. El terremoto también afectó a la vecina Tailandia, donde decenas de personas quedaron atrapadas por el colapso de un edificio en la capital Bangkok. Israel lanza sus primeros ataques aéreos en meses contra objetivos en la capital libanesa Beirut en represalia por ataques con cohetes. El primer ministro libanés lo califica de escalada peligrosa. Al menos 5 personas murieron y 18 resultaron heridas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, completó este viernes junto a su esposa su visita a la base estadounidense de Groenlandia, donde reiteró sus reproches a Dinamarca, que ostenta la soberanía de la isla y el interés de su país en controlarla. Vance acusó al gobierno danés de no haber invertido lo suficiente en garantizar su seguridad y pronosticó que los groenlandeses querrán unirse a Estados Unidos una vez este territorio semiautónomo sea independiente. Esto el mismo día en que los líderes políticos de Groenlandia lograron formar gobierno de coalición. Un visitante incómodo desembarca en Groenlandia. Para muchos, la excursión de Vance a este territorio danés es una provocación que prolonga la intención sin tapujos del presidente Trump de poner la gigantesca isla en la órbita de Estados Unidos. En un discurso, Vance lanzó otra de sus habituales andanadas contra los tradicionales aliados de Washington. El mensaje a Dinamarca es muy sencillo. Ustedes no han tratado bien a la gente de Groenlandia. No han invertido lo suficiente en la seguridad de esta increíble, maravillosa isla habitada por gente maravillosa. Y eso tiene que cambiar. Vance limitó su visita a la base militar estadounidense de la isla, lejos de los enojados groenlandeses. El 85% de ellos rechaza cualquier tipo de tutela estadounidense. Que venga y mire lo que tenemos, pero no estamos en venta. Somos un pueblo pacífico, pero me gustaría que Trump, si quiere seguir teniendo su base militar aquí, pague un poco de alquiler. Horas antes de la llegada del vicepresidente estadounidense a Groenlandia, 4 partidos cerraron varias semanas de negociación con un acuerdo de gobierno. El nuevo primer ministro, Jens Frederik Nielsen, eligió palabras duras para comentar la visita de Vance a la isla. El señor Vance ha llegado a una instalación suya. Creo que la situación creada por su visita a un lugar donde no hay un gobierno es una falta de respeto a un aliado. Una vergüenza. Al final, la planeada gira por la isla del vicepresidente de Estados Unidos quedó reducida a una jornada en la base militar. Pero a pesar de las tensas relaciones, mientras el vicepresidente posaba para una foto de grupo, su jefe en Washington reafirmaba que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia para defender la paz mundial. Y nos vamos ahora a Washington. Hablamos con nuestro colega José Díaz Briceño. José, ¿hasta qué punto esta visita del vicepresidente J.D. Vance puede considerarse una provocación directa a Dinamarca y una señal de que Estados Unidos está dispuesto a tensar aún más las relaciones con sus aliados por el control estratégico del Ártico?
Sí, hoy mismo el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos tenía que quedarse con Groenlandia. Esto al tiempo que el vicepresidente Vance convivía con los miembros de la base militar de Pituffik, que tiene destacados Estados Unidos allá, alrededor de 600 personas, incluyendo a contratistas locales. Y sin embargo, desde que el presidente Trump en su discurso inaugural el 20 de enero, cuando mencionó la necesidad que él considera Estados Unidos debe hacerse de Groenlandia, pues se marcaba ya una clara provocación, no solo a Dinamarca, sino contra la soberanía propia de ese territorio. Hay que decir que, como bien se explicaba, la visita pudo haber sido aún más polémica, esto debido a que la esposa del vicepresidente estaba programada para acudir a uno de los principales eventos de ese territorio, que era la carrera de trineos jaladas por perros en en la segunda ciudad más importante del territorio, y sin embargo eso terminó cortándose, pues incluso se reportó por medios locales que pudiera haber protestas dándole la espalda a la esposa del vicepresidente. Es por eso que ahora se limitan a este informe militar que le rinden las tropas estadounidenses desde esa base clave. José, ¿qué implicaciones tiene que Washington insista en su presencia militar en Groenlandia basado en argumentos de seguridad nacional cuando el propio primer ministro de la isla advierte que lo que enfrentan es una fuerte presión por parte de Estados Unidos? Así es, recordemos, la presencia de Estados Unidos en Groenlandia está regida por un tratado que se firmó a principios de la década de los 50, donde Dinamarca le permitió a Estados Unidos desplegar bases militares en dicho territorio, de la que ya solo queda Pituffik, pero que desplazó a algunas comunidades locales. Esto también, de acuerdo con el tratado, le permitía a Estados Unidos moverse tan solo con una notificación a Dinamarca y a Groenlandia. Esto obviamente abre muchas dudas después de estas inquietudes anexionistas del presidente Trump, quien hoy desde la Casa Blanca dijo: no podemos permitir que Groenlandia se quede en manos de Dinamarca, porque hay rusos y hay chinos en barcos que proliferan alrededor del Ártico, y que dado el calentamiento global se están habiendo más pasos a través del Ártico que ponen en peligro la seguridad internacional, y esa es la razón por la que el presidente Trump asegura que Estados Unidos debe tener. Este es un capítulo que sin duda pondrá mucha atención entre los socios de la OTAN, incluyendo a Dinamarca, pero también a Canadá, que bordea con Groenlandia. Claro que sí, estaremos pendientes de ellos. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y vamos con otros temas. En Líbano, este viernes murieron 5 personas a causa de los bombardeos de Israel en el sur del país, según reporta el Ministerio de Sanidad. En la capital, Beirut, también se reportaron bombardeos que, sin embargo, no dejaron víctimas. Desde hace 4 meses, Israel mantenía un alto el fuego con ese país, pero ahora lo ataca en respuesta al lanzamiento de cohetes desde el Líbano contra el norte de Israel, que aún no han sido reivindicados por ningún grupo. Antes del ataque, Israel emitió una orden de evacuación de las zonas bombardeadas. Benjamin Netanyahu advirtió que seguirán atacando cualquier punto del Líbano ante cualquier amenaza al Estado de Israel. Vamos a Beirut de inmediato, conectamos con el periodista Joan Cabasés. Joan, según el ejército israelí, los ataques contra el Líbano alcanzaron objetivos del grupo chií-libanés Hezbollah, incluyendo un edificio en Beirut que al parecer era usado como un almacén de drones. ¿Qué más se sabe al respecto? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Israel dice haber atacado un almacén de drones de Hezbollah en Beirut. Hay que decir que han sido 2 potentes misiles contra un edificio. El edificio ha quedado destruido en un barrio residencial de Beirut. Como indicabais, Israel minutos antes había anunciado que este bombardeo sería inminente. Hay que comentar que esa es una zona con múltiples colegios. Entonces se han visto escenas de pánico con niños y niñas de muy corta edad saliendo corriendo de las aulas de ese barrio y encontrándose con los padres que acudían angustiados para llevarse a sus niños a barrios más seguros. Hay que decir, ya lo indicabais también, que se trata del primer ataque de Israel en Beirut desde la firma de la tregua con Hezbollah el pasado noviembre. Este ataque forma, sin embargo, parte de una ofensiva mayor que Israel lleva a cabo en los últimos días contra supuestas posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. Esta ofensiva es una respuesta a proyectiles que alguien ha disparado desde el Líbano hacia Israel, pero sin reivindicarlo. No se sabe quién ha disparado
disparado tanto esta mañana como el pasado sábado desde el Líbano hacia Israel. Hay que comentar por último que estos ataques israelíes han dejado alrededor de 10 muertos en 2 días en Líbano. Así es, como decía, Hezbollah ha negado haber roto el alto el fuego y haber lanzado cohetes contra Israel. ¿Se están haciendo esfuerzos para contener la situación antes de que se agrave aún más? Sí, Hezbollah ha negado disparar tanto esta mañana como el pasado sábado contra Israel y niega también que vaya a responder al ataque lanzado por Israel hoy en Beirut. La milicia asegura que está comprometida con el alto del fuego. Sobre si existen esfuerzos por contener la situación, lo cierto es que sí. El gobierno del Líbano es un gobierno comprometido con el alto del fuego y con lo que ello implica, es decir, con que los soldados libaneses consigan el control sobre el terreno en el sur del Líbano en detrimento de grupos irregulares armados como por ejemplo la misma milicia Hezbollah. El ejército del Líbano ya ha empezado a investigar la autoría de estos proyectiles lanzados contra Israel y esta misma tarde ha anunciado que ya ha encontrado los lanzacohetes que se han utilizado esta mañana para disparar hacia el otro lado de la frontera. Pero de forma paradójica, los sucesivos ataques israelíes contra múltiples posiciones en Líbano están dificultando esta tarea del gobierno y del ejército del Líbano para conseguir el control sobre el terreno y poder implementar la tregua en Líbano. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Un fuerte terremoto sacudió Birmania este viernes. El seísmo, al que siguió una fuerte réplica, alcanzó una magnitud de 7,7 grados según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Más de 150 personas murieron, cientos resultaron heridas y muchas continúan desaparecidas en Birmania. El epicentro se situó a unos 17 kilómetros de la ciudad de Mandalay, en el centro del país, y que alberga a una población de 1,5 millones de habitantes. Los temblores se sintieron en la vecina Tailandia, incluida además la capital Bangkok, donde se pudo captar este video en el momento en el que se derrumba un rascacielos en construcción. Al menos 81 trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros. El temor a posibles derrumbes llevó a los habitantes de la capital tailandesa a abandonar los edificios y a salir a las calles. El primer ministro tailandés convocó una reunión de emergencia. Los temblores también se sintieron en la vecina provincia china de Yunnan. Un rascacielos colapsa en cuestión de segundos. El edificio en construcción se derrumbó en Bangkok, la capital tailandesa, sacudida por un terremoto ocurrido a cientos kilómetros de distancia. Decidí salir y bajé corriendo las escaleras. Ya en la calle miré hacia el edificio. Oí un estruendo enorme. Se expandió una inmensa nube de polvo y el edificio tardó 3 o 5 segundos en desplomarse. Todo el mundo corría. Me asusté mucho. Los rescatistas salieron en busca de decenas de personas que se teme estén bajo los escombros y para recuperar los cuerpos de quienes no pudieron salvar. El epicentro del terremoto se ubicó en Birmania, cerca de Mandalay, la segunda ciudad del país. En medio del caos, la información oficial tardó en llegar, aunque pronto aparecieron videos que muestran escenas devastadoras. Cientos de heridos acudieron al hospital de la capital, Naypyidaw. Pero tras 4 años de guerra, el sistema sanitario está destrozado y faltan medios para atender tantas urgencias. El gobierno birmano declaró el estado de emergencia e hizo una inusual petición de ayuda internacional. Estamos desplegando un gran operativo de ayuda para poder afrontar este desastre natural. Me gustaría pedir a todos que ayuden tanto como puedan. También hemos declarado el estado de emergencia en todas las zonas afectadas y hemos abierto todas las vías a la ayuda extranjera. El gobierno de Birmania está aislado internacionalmente desde que los militares tomaron el poder en 2021. Su petición de ayuda sugiere que la destrucción podría ser generalizada y no está claro con qué rapidez podría llegar la ayuda internacional a quienes más la necesitan. Bueno, ya está Paco Furio aquí con nosotros para la economía. Gracias, Silvia. El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico este viernes. La cotización se vio impulsada por el temor de los inversores a una guerra comercial global a raíz de los últimos aranceles del presidente Donald Trump y la amenaza de una recesión en Estados Unidos. El oro acumulaba importantes ganancias durante marzo, pero los aranceles de Trump al sector automotriz fueron un punto principal de apoyo para este metal precioso en las 2 últimas sesiones. El oro al contado subió a su 18º récord
del año, para situarse en $3.086 por onza. Con una subida acumulada del 1,8% desde el lunes, la cotización del oro se encamina a su cuarta semana consecutiva al alza. Y los mercados en Estados Unidos cierran el viernes con fuertes caídas debido a las perspectivas arancelarias abiertas esta semana y las que quedan por venir la semana que viene, el 2 de abril. Además de la evidencia de un repunte en la inflación. El índice Dow Jones llegó a perder más de 700 puntos en esta jornada final de la semana y los más seguidos por los inversionistas, el S&P 500 y el Nasdaq, perdieron un 1,97% y un 2,70% respectivamente. Ana Nieto, ¿ha sido la subida de la inflación lo que ha vuelto a poner nerviosos a los inversores? La media de la inflación que más mira la Fed, el PCE subyacente, ha subido un 0,4 en febrero y hasta el 2,8% en su lectura interanual. Es 0,1% más que en enero y se aleja así del objetivo de la inflación de la Reserva Federal, que es el 2%. Y esto no es lo único que ha puesto en guardia a los inversionistas. El gasto de los consumidores, que cayó más de lo normal en enero, apenas ha subido en febrero. Y la confianza de los consumidores, ha caído a niveles no vistos desde noviembre del año 2022. Los consumidores son los que con su gasto están impulsando el PIB del país, el 70% del PIB del país, y tienen cada vez más incertidumbres. Esperan no solamente una más elevada inflación para el año que viene, del 5% nada menos, sino que además también esperan que se deteriore el mercado laboral. 2/3 de los consumidores, según verifica la Universidad de Michigan, que es la que elabora este índice. Y 2/3 es una medida muy alta, no se veía algo parecido desde el año 2009. Goldman Sachs ha rebajado su previsión de crecimiento para el primer trimestre de este año, la tenían un 1,6% inicialmente, la dejan un 0,6% en este momento. Hay que recordar que el cuarto trimestre del año se cerró con un avance del 2,4%. La posibilidad de una estanflación, el estancamiento del crecimiento más la inflación, se está empezando a perfilar con una cierta nitidez. Y esto es un muy mal escenario para la Reserva Federal. Desde hace tiempo se insiste por parte de empresarios y economistas que son los clientes los que pagarán los aranceles, aunque haya desventajas competitivas para los exportadores. ¿Es algo que se refleja en los precios ya? El caso es que la mayor parte de los aranceles aún no ha llegado y esperamos que vengan la semana que viene con los que entran en vigor de autos y los recíprocos. Los que están en marcha apenas llevan semanas siendo efectivos y se espera por eso más inflación en el futuro. Con todo, hace unos días una encuesta del Wall Street Journal revelaba que los pequeños negocios sí que están percibiendo como si su situación se está deteriorando. No tienen márgenes suficientes para absorber el 20% de los aranceles de los productos que traen, por ejemplo, de China. 2/3 de los consultados dicen que los aranceles les perjudican. Hoy también el Wall Street Journal ha publicado que Trump ha advertido a las automotrices que no deben subir los precios de los autos a consecuencia de los aranceles. El caso es que se está calculando que pueden subir los precios entre $4.000 y $12.000 por auto, pero Trump ha dicho a las automotrices que la Casa Blanca lo vería muy mal si así lo hicieran. Y todo esto llega cuando desde la presidencia se están firmando órdenes ejecutivas que están dirigiéndose contra grandes firmas de abogados, dificultando su capacidad para representar a sus clientes y poniendo problemas en sus negocios. Algo inaudito que no estaba en el guión de nadie para el año 2025. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y el presidente chino Xi Jinping advirtió de los graves desafíos que enfrenta el comercio mundial y prometió abrir más y más las puertas del país a las empresas extranjeras, en plena guerra comercial con Estados Unidos. Xi hizo estas declaraciones en un encuentro con ejecutivos de grandes multinacionales extranjeras. El mandatario pidió también que se respeten las reglas de la Organización Mundial del Comercio, al tiempo que prometió que China continuará avanzando en la liberalización del comercio y la inversión. Las exportaciones han sido el motor del crecimiento chino. Sin embargo, las empresas extranjeras se han quejado de un entorno comercial injusto, con robo de propiedad intelectual y falta de transparencia regulatoria. Xi Jinping se reúne con algunas de las empresas más importantes, entre ellas había marcas automovilísticas alemanas. Lo vemos ahora con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, la reunión se produce justo un día después de que Trump... A ver, José David, si te vemos,
Aquí está. La reunión se produce justo un día después de que Trump anunciase los aranceles a los autos. ¿Crees que la estrategia de China sea la de captar el capital que huye de la incertidumbre creada por Estados Unidos? Hola Paco, ¿qué tal? Sí, eso es lo que dicen también los analistas a la vista, ¿no?, de lo que se ha producido en China esta semana, con diferentes foros muy focalizados hacia el capital exterior, hacia atraer la atención de las empresas internacionales, y la concentración de esos eventos en una única semana, en esa franja de tiempo, es algo poco común. China está intentando mandar la señal en contraposición a Donald Trump y a la nueva administración estadounidense de un socio estable, fiable y sobre todo un socio que apuesta por la globalización. Palabras, términos que, por ejemplo, hemos escuchado de los empresarios que estaban atendiendo esa reunión con Xi Jinping. Es el caso, por ejemplo, del director ejecutivo de la marca alemana BMW. Algunos analistas apuntan que, dadas las circunstancias que se están desarrollando con Estados Unidos, es inevitable que haya un acercamiento entre Bruselas y Pekín, pero es verdad, Paco, que otros recuerdan que estos dos potencias económicas ya de por sí tienen sus asperezas en esas relaciones. Lo recordamos cuando Bruselas ha aplicado restricciones a la importación de autos eléctricos procedentes de China. Trump también ha anunciado aranceles contra China. Esto no es nada nuevo para Pekín, que durante el primer mandato de Trump vivió una escalada importante de las tensiones comerciales. Pero ¿es la economía china ahora más vulnerable? Sí, eso es cierto, Paco. Las tasas de crecimiento que estamos viendo distan de las que veíamos, por ejemplo, antes del COVID, pero también hay que recordar que China ha tenido tiempo para prepararse frente a una posible guerra comercial con Estados Unidos. Hay dos ejemplos muy claros, ¿no? El desarrollo que sorprendió a Silicon Valley y al mundo de la aplicación de inteligencia artificial DeepSeek, pero también otro punto que destacan los analistas es que China ha sacado las fábricas fuera del país y lo ha llevado, por ejemplo, México, o por ejemplo también, sobre todo recuerdan los analistas este punto, a Vietnam para sortear las posibles amenazas de Estados Unidos. En cualquier caso, China, como les digo, y lo dice el primer ministro chino Li Qian, está preparada para nuevos shocks inesperados y ya ha respondido a los aranceles de Donald Trump con sus propios aranceles a la importación de alimentos y ha aplicado restricciones, por ejemplo, algo muy importante, Paco, que es las exportaciones de minerales estratégicos. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y seguimos el informativo en Estados Unidos. Así es, vamos a hablar de esa guerra contra los estudiantes extranjeros, y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cancelado más de 300 visas como parte de una ofensiva contra manifestantes pro-palestinos que participaron en protestas universitarias y ha prometido seguir haciéndolo. Rubio también defendió la detención de un estudiante de doctorado cuya visa fue revocada. Se trata de Rumeisa Ozturk, de la Universidad de Tufts en Massachusetts, quien fue detenida en la calle por hombres enmascarados vestidos de civil. El arresto ha generado protestas en Massachusetts. Estos manifestantes en Massachusetts muestran su indignación por la detención de Rumeisa Ozturk, una estudiante turca de doctorado de la Universidad Tufts, por parte de agentes de inmigración encapuchados. El Departamento de Seguridad Nacional la acusa de tener vínculos con Hamás, pero no ha presentado pruebas de ello ni evidencias de su participación en delito alguno. Para los activistas es un peligroso precedente y apuntan que si hay motivos para sospechar de Ozturk, debe ser juzgada por un tribunal. Vi el video de su detención por personas de civil y me indigné. No la conocía, dicen que odia a Israel. Personalmente amo a Israel, quiero la paz, no quiero bombardeos, no quiero guerras. Pero eso no viene al caso. Tal vez no seamos la mayoría, pero estoy aquí porque, por lo visto, esa mujer ha sido secuestrada por nuestro gobierno. Lo que han hecho esos agentes está a un paso del fascismo. Bueno, en realidad es una intimidación fascista en toda regla. La administración Trump ha lanzado una ofensiva contra extranjeros que participaron en actos pro-palestinos en universidades. El secretario de Estado dijo que habían sido rescindidas más de 300 visas.
No me importa en qué movimiento participes, qué país permitiría que llegue gente a vandalizar. Te dimos una visa para estudiar, no para que hagas activismo social y aterrorices nuestros campus. Si te dimos una visa y decides hacer eso, te la quitamos. Todos los países deberían hacer lo mismo. Rubio fue más allá y justificó la detención de la joven turca. Desgraciadamente, nuestros agentes de seguridad nacional o de inmigración tienen que proteger su identidad porque a veces han sido objeto de violencia, de operaciones en su contra. Fuentes de inmigración informaron de que la joven se encuentra recluida en un centro de detención en Luisiana. Y un tribunal de apelaciones español anuló la condena de 4 años y 6 meses de cárcel por violación al exfutbolista brasileño Dani Alves, alegando falta de pruebas, así como divergencias en el relato de la víctima. Los 4 jueces del tribunal decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular la anterior sentencia condenatoria. Con ello, absuelven al exjugador del Barça de 41 años, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anulan también las medidas cautelares. Alves, que fue condenado en febrero del 2024, salió en libertad condicional tras apenas 14 meses a cambio del pago de una fianza de 1 millón de euros. Esta absolución del Tribunal Superior de Cataluña podría ser apelada en instancias superiores. Y en Argentina fue liberada en el Parque Nacional el impenetrable Mini, la primera jaguar hembra nacida en su hábitat y que ha sido relocalizada en esta reserva natural en un intento de conservar esta especie en la región del Gran Chaco. Mini nació en el Parque Nacional Liberá en 2023 y con este traslado se convirtió en el primer jaguar del mundo en ser relocalizado de un medio salvaje a otro medio salvaje. Con esta liberación se espera que contribuya a aumentar la población de jaguares, especialmente en Argentina, donde los expertos estiman que solo quedan unos 200. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.